Buenos días, este video se va a realizar con el objetivo de explicar lo que son las subestaciones eléctricas y enfocándonos también en lo que es el transformador para poder explicar el mapa mental que tenemos en este momento en pantalla, el cual fue diseñado por los estudiantes Alexis Lozada y Cristian Javier Almanza de la Universidad de Los Llanos. Para iniciar, pues como podemos ver acá tenemos este mapa, lo tenemos clasificado. Vamos a iniciar viendo cuál es la importancia, qué es una subestación eléctrica, cómo se clasifica y qué partes encontramos en ella. Entonces vamos a iniciar primero que todo la importancia que tiene una subestación. Una subestación es muy importante viendo desde la parte de indispensabilidad, ¿sí? En toda instalación, tanto industrial como comercial y así como en la doméstica, es indispensable el uso de la energía eléctrica. También tiene la importancia de prestar un servicio continuo y de calidad. También es otro punto importante para el que debe manejar las subestaciones eléctricas. ¿Esto por qué? Porque es importante la calidad, pues porque debe estar dispuesto a utilizarse en diferentes tipos o equipos, ya sean industriales o domésticos, ¿sí? Por eso también es importante que la subestación suministre una potencia adecuada, una corriente adecuada y así como un voltaje del mismo modo adecuado. Una subestación eléctrica se puede definir como un conjunto de máquinas, de aparatos y circuitos que tienen la función de modificar la tensión y la corriente. El objetivo de la subestación eléctrica es que por medio de máquinas, circuitos y aparatos modifica la tensión y la corriente. También digámoslo así, se caracteriza porque está en la capacidad de suministrar al mismo sistema, o sea, a la misma subestación, y también suministra las líneas de transmisiones que ella tenga. Las subestaciones se pueden clasificar en tres formas, de acuerdo a su construcción o su ubicación, de acuerdo al servicio que está prestando y de acuerdo al tipo de servicio. Iniciando pues de acuerdo al tipo de servicio se subclasifica en dos, en subestación primaria y secundaria. Las primarias también nuevamente se subclasifican en lo que son las receptoras elevadoras, reciben y elevan, los que hacen enlace o hacen distribución simplemente, los que hacen switcheo, activa y desactiva, maniobra con la corriente, y las convertidoras o rectificadoras. Y en las secundarias encontramos los que son simplemente convertidoras o rectificadoras, receptoras elevadoras, distribuidoras o de enlace, del mismo modo que las primarias. De acuerdo a su servicio, pues simplemente se trabaja cuando es de corriente directa o de corriente continua, subestación de corriente directa, corriente continua, y de acuerdo a su construcción, pues ya es tipo intemperie, como las que encontramos en los alumbrados, tipo blindado, que son las que tienen este casquete que llevan de protección. Acá hay una imagen tipo blindado, y tipo interior, que son las que se encuentran por ejemplo en los centros comerciales, en ubicaciones específicas dentro del sitio. Sus partes. En las partes, pues como vemos son varias. Iniciamos con la acometida. Esta red se encuentra en una caja de protección. Se encuentra en una caja de protección, une la red de distribución de la empresa con la caja de protección del particular. Acá podemos ver un ejemplo, una imagen ejemplo, ¿sí? Entonces viene la línea de la empresa, ese es el sistema de acometido, la línea de la acometida es esta, y esa es la caja de protección a la que llega. De acá se dispersa
hacia el lugar particular, hacia la casa o negocio que se desee llevar. Las cuchillas son interruptores de baja a alta tensión, sirven para la protección del transformador, son individuales, o sea, una fase, o grupales en caso de que digamos sean para 2 fases, 3 fases, etc. También se puede agregar que las cuchillas se puede clasificar nuevamente en cuchillas desconectoras o cuchillas tipo fusible. El interruptor de potencia simplemente desconecta los circuitos cuando presentan ciertos momentos, como lo son cuando se encuentran en vacío. Esto va a desconectar nuestro circuito. Cuando hay una carga bastante alta, desconecta el circuito. Cuando hay condiciones de falla, ya sea interno del sistema, o cuando hay una falla desde el punto de vista kilométrico, en el voltaje. El tablero de control y medición tiene una importancia muy vital, ya que es el que contiene los computadores, contiene los equipos de medición, contiene un esquema de protección. Ese esquema es de vital importancia que lo tengan, ya que es así como damos a entender a otros técnicos, digamos así, a otro personal, cómo está diseñado y cómo está protegido nuestro sistema. Sin él, pues sería muy difícil llegar a entenderlo ciertamente. También este tablero de control permite la comunicación entre el sistema y el trabajador, el personal. Las barras conductoras pues son simplemente el medio de transmisión por donde se lleva. Normalmente son estos cables de cobre para el alumbrado. También existen otro tipo de cable que creo que son acero. Bueno. La puesta a tierra. La puesta a tierra, el objetivo de la puesta a tierra es proteger tanto al personal como al equipo eléctrico. ¿Esto de que lo protege? De sobrecargas eléctricas pues para al equipo eléctrico, y de generar un puente y de que el personal genere puente para evitar que la corriente se descargue sobre él, digámoslo así, y vaya, en vez de ir hacia el personal, va hacia la puesta a tierra. La puesta a tierra debe tener una previa preparación del terreno, indicando medidas en metros, debe tener cierta profundidad de acuerdo a las normas, y debe tener unas capas especiales no, sino de materiales especiales como es carbono, sal y todo esto, para proteger, para diseñar un puesta a tierra con normas como es. Y finalmente el hilo de carga es el que protege contra las descargas. Estas se encuentran en los postes eléctricos distribuidas a lo largo de todo por donde conduce, digamos así, por donde va la corriente hacia la distribución o hacia una subestación. Esos hilos se encuentran allí, simplemente protegiendo contra descargas, ya sean, por ejemplo, de rayos producidos por la atmósfera, etc. Y finalmente encontramos el transformador. Este transformador en un momento va a presentarlo nuestro compañero Alexis. Entonces los dejo con él para que él les presente lo que es el transformador. Bueno, para continuar, vamos a hablar un poco sobre lo que es los transformadores. Y para empezar, pues empezamos por la descripción. Los transformadores son una máquina estática que mantiene la potencia y permite variar el voltaje y la corriente. Mantiene la potencia y la frecuencia. Estos dos últimos, estamos hablando ya de transformadores ideales. Su funcionamiento es por inducción electromagnética, que ya lo explicaremos un poco sobre esto más adelante, y consiste en transformar la electricidad del devanado de entrada en magnetismo para luego transformarla en electricidad nuevamente en el devanado secundario. Vemos una parte acá en los componentes que está clasificado en núcleo y devanado. El núcleo son chapas metálicas aisladas de silicio, y el núcleo también, su función es que conduce el flujo magnético. En cuanto al devanado,
está compuesto por un hilo de cobre barnizado, y de acá tenemos una clasificación de dos bobinas, que son la bobina primaria y la bobina secundaria. La bobina primaria es la que recibe la tensión de entrada, y la bobina secundaria es la que nos da pues la tensión de salida, es decir, ya un voltaje o una tensión ya transformada. Volviendo aquí a la clasificación, tenemos el funcionamiento. Está clasificado en lo que es la parte de relación y de esquema. En relación hay una fórmula bastante importante que nos dice que el número de vueltas primarios sobre el secundario es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, que es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario, y todo esto es igual a la relación de transformación. Vemos aquí en la segunda clasificación de funcionamiento el esquema. Está dado por la inducción electromagnética. La inducción electromagnética nos habla que al aplicar una tensión se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro, y ya luego se originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Tenemos también la ley de Lenz. La ley de Lenz nos habla de que necesitamos que la corriente sea alterna para que produzca esta variación de flujo. Bueno, volviendo a los transformadores, encontramos la clasificación. Se divide en dos partes, una que es por tipo y otra que es por transporte. Por tipo encontramos los transformadores de potencia y los transformadores de media. Los transformadores de potencia cumplen o sirven con una función muy importante, y es que nos permiten variar los valores de tensión. Entre los transformadores de potencia encontramos transformadores de potencia con derivación, que son transformadores de elevación o reducción, es decir, elevadores o reductores con un número de espiras que pueden variarse según la necesidad. También encontramos los autotransformadores. Se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. Encontramos también transformadores eléctricos reductores. Estos transformadores reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado primario es mayor que el secundario. También encontramos los transformadores eléctricos elevadores. Los transformadores eléctricos elevadores tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Estos transformadores, el número de espiras del devanado secundario es mayor que el del devanado primario. Por otro lado, tenemos transformadores de media, según su intensidad y potencia. Este sirve para variar los valores de grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin peligro. Transformadores eléctricos de intensidad. El transformador de intensidad toma una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reduce hasta un nivel seguro para medirlo. También encontramos el transformador eléctrico de potencia. Se trata de una máquina con un devanado primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Su única misión es facilitar una muestra del primero que pueda ser medida por los diferentes aparatos. También encontramos la clasificación de transporte, es decir, sus líneas. Se transporta de tres formas: monofásico, bifásico y trifásico. En el monofásico tenemos una línea de tensión y un neutro. En el bifásico tenemos dos líneas de tensión y un neutro. En el trifásico encontramos el trifial, que son tres líneas, y el tetrafilial, que son tres líneas y un neutro. Esto ha sido todo. Espero que hayamos resuelto bastantes dudas, y si no, puede hacer ahí un comentario en la parte de abajo de este video. Muchas gracias.